Buen día, profesora. Mis compañeros y yo vamos a presentar la segunda parte de nuestra tarea académica, que es la corrupción en el sistema político, y que mi compañera a continuación detallará un poco sobre la introducción. Introducción. La corrupción es un fenómeno social que afecta a la sociedad y a la ley. Es la ejecución de transacciones voluntarias e ilegales entre dos personas con un efecto perjudicial para un tercero, donde el agente corrupto busca el provecho económico. A su vez, plantea graves problemas y amenazas que afectan a todas las regiones del mundo y a todos los niveles de la sociedad, aunque el efecto es mayor en países en desarrollo. La corrupción es uno de los principales problemas que enfrenta el Perú, por lo menos desde la última mitad del siglo XX hasta la actualidad, y es considerada como uno de los temas a tratar por el gobierno central y que afecta a todos los niveles de gobierno y sociedad. Sin embargo, la corrupción no solo aborda a los miembros del Poder Ejecutivo. Actualmente hay 16 congresistas que enfrentan procesos por corrupción. Frente a este contexto surge la siguiente interrogante. ¿Consideras adecuado que se deba de hacer tolerancia frente a actos de corrupción por parte del Estado? En mi opinión, no considero adecuado que se deba de hacer tolerancia frente a actos de corrupción por parte del Estado. A continuación, presentaré argumentos sólidos que defiendan mi postura. Análisis de la corrupción. En primer lugar, la corrupción es un fenómeno extendido y común en nuestro país debido a la ausencia de mecanismos de control interno y también debido a mecanismos de control de parte de la sociedad. Hoy en día nuestra institución viene siendo muy corrupta porque no hay mecanismos de control, como se dice, y también este problema viene de años anteriores, solo que hoy en día vemos que es más público porque hay más materiales audiovisuales que lo hacen público. Y no se debe tener tolerancias a ningún tipo de corrupción en el Estado, ya que ellos son elegidos por nosotros o por la sociedad para que gobiernen de una manera correcta, adecuada, y tampoco ellos pueden ocultar ningún tipo de corrupción que se está cometiendo, ya que también cometerían delitos. Hoy en día vemos que hay funcionarios públicos que enfrentan denuncias o tienen denuncias y aún así son elegidos para que ocupen cargos políticos. Eh, Hoy en día vemos que se realizan marchas contra la corrupción para que acabe la corrupción, entre comillas, y esta situación termina afectando a ciudadanos que también no realizan la marcha, pero también se suman a ese tipo de pensamiento que tienen ellos, ya que es en su trabajo, en sus cosas, en su vida diaria, se ven afectados. Eh, Todo este empeño, todo este esfuerzo por combatir eficazmente la corrupción administrativa en nuestro sistema de gobierno tiene una gravedad insospechada por cuanto restan la credibilidad a nuestro sistema político y a las instituciones. Bueno, voy a hablar sobre las causas de la corrupción. En segundo lugar, vemos que en el Perú la corrupción es un problema que viene desde años anteriores. Hoy en día se tiene más evidencia de los actos de corrupción debido a la mayor exposición mediática que tenemos en la actualidad. Vemos que hay muchos altos funcionarios de la política que están siendo investigados por diferentes temas de corrupción, donde vemos por qué se ha llegado a esta situación de suma urgencia donde la sociedad tiene que salir a marchar para manifestarse en contra y rechazando todo tipo de corrupción. Tenemos muchas causas del por qué llegan a esta situación de corrupción los políticos del Estado. Una de ellas es la inexistencia de mecanismos transparentes para la selección y nombramiento de jueces, magistrados, fiscales y policías. Le doy pase a mi compañero. Tipos de corrupción. En tercer lugar, hoy día vemos la corrupción como un fenómeno que está afectando a muchas naciones en todo el mundo y el Perú no está exento de esto. Por lo tanto, se expondría sin mayor preámbulo la situación de Alejandro Toledo, expresidente del Perú, que fue acusado de tráfico de influencias y colusión, pues se le había declarado la presunta vinculación con Odebrecht para la construcción de la carretera interoceánica sur, recibiendo coimas de la empresa. Por otra parte, la manipulación ilegal de procesos judiciales para la obtención de resultados favorables. Este hecho minimiza la confianza del sistema de justicia y perpetúa la impunidad.
cuellos blancos del puerto, presunta red de actos de corrupción que están vinculados con el crimen organizado, de narcotráfico y sicariato. Involucran a jueces y fiscales. Doy paso a mi compañero. ¿Cómo afecta la corrupción al país? Pues en el ámbito político, la corrupción influye en la inestabilidad política del país, puesto que este fenómeno sobaca brutalmente la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento regular de las instituciones políticas. Esta desconfianza que se origina gracias a la corrupción son las causantes que detienen el desarrollo de las instituciones y incuban las situaciones que puedan determinar en un explosivo ambiente de insatisfacción social. En el ámbito económico, los especialistas señalan que la corrupción como factor de ineficiencia y desperdicio con el aprovechamiento de recursos e implementaciones políticas públicas. Cuando el soborno se convierte en una práctica corriente, los contratos gubernamentales, las concesiones y las licitaciones no son adjudicadas a los postores más eficientes, sino a los que tienen mejores contactos. Esto evidentemente perjudica a los intereses del Estado y por ende a los intereses de todos los ciudadanos. En el ámbito social, la corrupción afecta la confianza recíproca entre ciudadanos y la colectividad, debido a lo imprevisible del comportamiento entre unos y otros. Esto genera un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones y una destructuración social, lo que no solo nos vuelve un país partido a la mitad entre los que se encuentran del lado de la corrupción y los ciudadanos con un fuerte sentimiento de desconformidad por lo que sucede en nuestro país. En resumen, la corrupción en el sistema político representa una gran amenaza para el país. Sus consecuencias económicas y sociales son perjudiciales para el bienestar de la sociedad. Sin embargo, podemos decir que la corrupción no solo es un destino inevitable, sino que es un problema que puede suceder y ser superado. Para poder combatir la corrupción se requiere de un compromiso colectivo y se tiene que implementar medidas integrales que serían el establecimiento de un sistema político justo y transparente y ético. Con estas opciones podremos construir una sociedad equitativa y próspera. Luchar con la corrupción debe ser una prioridad para fortalecer nuestras instituciones y poder restaurar la confianza hacia los políticos y instituciones gubernamentales. Debemos aspirar a una sociedad honesta con valores y fundamentalmente que esté comprometida con el bienestar y el progreso del país para que puedan establecer un mandato correcto. De este modo podremos tener un buen futuro en el sistema político. Gracias.